La Gran Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que estalló en el año de 1917. Estuvo dirigida exclusivamente por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo. Trajo como resultado el derrumbe de la dinastía de los zars, con Nicolás II, su último soberano, lo que significó la abolición del sistema absolutista, hasta entonces imperante, a la vez que originó también el establecimiento de un gobierno de carácter comunista, dirigido por un grupo de bolcheviques, partidarios en mayoría de la doctrina de Marx, de tendencia radical, que tuvo por supremo jefe a Lenin, revolucionario y energético político. Las causas que originaron la Revolución Rusa fueron de tres clases: políticas, sociales y económicas. Las causas políticas. Rusia hallábase gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, denominado zar, es decir, gran rey, era considerada como ley. El zar tenía, pues, un poder limitado. Gobernaba en forma arbitraria, es decir, sin dar cuenta de sus actos a nadie y sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos, indiferente a las aspiraciones de las mayorías. No demostró interés por el progreso y bienestar de su pueblo. Por otra parte, la Duma o Parlamento casi siempre se mostró dócil e incondicional al soberano. Causas sociales. La organización social de Rusia estaba en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas, la nobleza y el pueblo. La nobleza, con el zar a la cabeza, constituía junto a la aristocracia la clase privilegiada de Rusia. Es decir, ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutaban de todos sus derechos y gozaban asimismo de toda clase de privilegios, mostrándose ajenos e insensibles a las necesidades y sufrimiento del pueblo. En cambio, el pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, que clamaban porque se les reconociese sus libertades y derechos, porque desapareciese la explotación, el excesivo número de horas de trabajo y los bajos jornales, pidiendo asimismo una mejor distribución de la tierra y el predominio de la justicia, sin distinción de clase. Fueron la columna vertebral de la Revolución Rusa, pues gracias al triunfo de esta lograse transformar un estado feudal en una próspera nación industrializada que le disputaría el dominio global a los Estados Unidos. Causas económicas. El sistema económico imperante caracterizóse por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población hallábase sumida en la más completa miseria e ignorancia. Por otra parte, tanto los campesinos como los obreros eran explotados en la forma por demás inhumana, en las haciendas y en las fábricas, al extinguirse un elevado número de horas de trabajo diario, hasta 15 horas, y recibir en cambio reducidos salarios, con los que no podían satisfacer ni sus apremiantes necesidades. Esta situación se agravó debido a la falta de la agricultura e industria altamente tecnificada y modernizada, que lo suministraba una producción a tono con las necesidades del país. Todas estas causas y antecedentes fueron lo que condujeron a la primera revolución en marzo de 1917, pero también pusieron el manifiesto de la división existente dentro de la Rusia, el bloqueo formal por la burguesía, los oficiales del ejército y los intelectuales estarían enfrentados al bloque de clase obrera y el campesino pobre. Los más beneficiados de esta situación fueron bolcheviques, que solo tuvieron que esperar su momento para acceder al poder en la Revolución de Octubre-Noviembre de 1917.